Continuando con la ceremonia, vamos a pasar a la cuarta conferencia magistral, importancia del ESG, Environmental, Social and Governance en el sector extractivo, dado por el ponente ingeniero CIP Stephanie Rosa Valle Díaz, a quien invitamos por favor al estrado para la conferencia magistral. Invitamos a la ingeniera Cari Vilches, vicepresidenta del capítulo de Ingeniería Ambiental, para la presentación de la ingeniera. Bueno, voy a presentar a Stephanie Valle. El tema que Stephanie nos va a exponer es acerca de la importancia de la ESG en el sector extractivo. Stephanie es consultor senior socioambiental, titulada y colegiada, especialista en análisis de riesgos ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo. Economía ambiental, también economía circular, análisis de doble materialidad y criterios ESG. También es experta en asuntos ambientales en proyectos mineros, energéticos, infraestructura, vivienda, construcción y consultoría. Tiene conocimientos técnicos y experiencia en la implementación de las políticas de salvaguardas ambientales y sociales del BID. Tiene 16 años de experiencia en la evaluación y análisis de riesgos socioambientales en proyectos de categoría A y B, con involucramiento de áreas biológicas sensibles, compensación ecosistémica, conflictividad social, pueblos indígenas y originarios. Experta en dirección de proyectos bajo la metodología PMI y PMP, certificada, especialista en SARAS, Economía Circular, máster ejecutiva en Administración de Negocios, maestría en Ciencias Ambientales, con mención en Ingeniería Ambiental, diploma en Negociación y Gestión de Conflictos Sociales y en Derecho de Fiscalización y Regulación Ambiental. Además, ella es experta en guías ambientales, normas de desempeño ambiental y sociales ODS. Bastante interesante la presentación de Stephanie. Pido un aplauso para Stephanie. El escenario es tuyo. Muchas gracias por estar acá, Stephanie. Muchísimas gracias, Cari. ¿Se me escucha? No hay ningún problema entonces con el audio. Bueno, yo sé que estamos cansados. El tema que traigo es ciertamente interesante para muchos de los presentes porque es el sector extractivo, ¿no? Aquel sector que realmente es uno de los más convulsionados, los más consultados, aquellos que genera incluso discusiones, pues altercados, incluso hasta familiares, ¿no? Me pasa a mí todo el tiempo, ¿no? Porque es que en su momento, qué sé yo, me dediqué muchísimos años a la minería y pues las fuentes de agua, que si la minería contamina o no contamina, que los pueblos indígenas o originarios. Entonces la minería o el sector extractivo en este caso siempre es un tema controversial. Considerar nada más que de todos los conflictos que se registran a través de los portales oficiales, casi la mayoría, si no es más del 70%, están direccionados a temas ambientales y sociales, siendo uno de los principales el agua y las comunidades. Entonces ahí es donde radica la importancia de los criterios ESG. ¿Alguien ha escuchado hablar de los criterios ESG? ¿Me podrían ayudar levantando la mano? 1, tímidamente 2, 3, wow, 4 más o menos, 5, vamos viendo más manos, 6. Ahí veo una doble mano, lo contaré como 7, por la esposa de Marco. Entonces, tenemos muy pocas personas que de repente se familiarizan o han escuchado ESG. Sin embargo, ya les digo que es un concepto, no es nuevo para nada. De hecho, ya se habló de los conceptos de ESG allá por el año de 1987 en el informe de Brundtland. Es decir, ESG o ASG ha evolucionado muchísimo. Son criterios que nosotros aplicamos día a día en nuestro trabajo de ingenieros ambientales. Sin embargo, las políticas, el mercado, cómo viene evolucionando la gestión en sí del lucro, es que un poco nos ordena y nos obliga a seguir ciertos lineamientos, ya no de manera figurativa, ya no a manera de greenwashing, sino a través de un compromiso, el establecimiento de políticas que nos permitan caminar hacia un futuro sostenible. Entonces,
Para darnos un contexto de la minería y saber dónde estamos, definitivamente todos sabemos que Perú es un país minero, y no solamente Perú. Toda América Latina, los principales países como son Chile, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, han sido bendecidos con una minería rica en polimetales. Esta es una gráfica básicamente de los 10 principales países, ahí hay más, pero el 10º es Perú, en oro, ¿no? De la producción de oro. Entonces nosotros diríamos, ok, mira, tenemos tantísimos recursos, somos uno de los 10 países en el mundo entero, en el planeta, en la explotación, solamente hablando de oro, que obviamente es uno de los commodities más rentables que tiene el planeta. Entonces, en ese contexto, estaríamos bastante bien, tendríamos una economía lo suficientemente buena como para transitar hacia conceptos ESG bastante rápido, bastante fácil, sin hacer mucho esfuerzo más que el realizar políticas que nos acompañen a hacer un proyecto sostenible. Pasamos a la tecnología, como mencionaba la colega Roxana, ¿no? Ella hablaba pues de cuántos son las menciones que ha tenido economía circular, cómo ha gatillado este tema y cómo realmente se viene relacionando a las políticas públicas, cómo es que se está tomando mayor interés. Pues les comento que vamos a ponerlo así, entre minería y el mundo, las mayores tendencias respecto a las publicaciones científicas, inversión en desarrollo, en tecnología, se da en la minería versus el mundo. Entonces nosotros vemos una curva súper marcada en cómo ha evolucionado la minería, es decir, cómo invierte la minería en sus recursos para que pueda ser pues la minería que conocemos ahora, ¿no? Bastante tecnológica, con inteligencia artificial muchísimas, con vehículos pues que ya no necesitan definitivamente de un operador, y eso nosotros lo vemos, que lo vemos probablemente desde la comodidad de nuestros hogares, podemos decir, mira, pero que es sostenible, está espectacular, transición energética, explotación de metales que nos van a llevar a ese sueño que todos tenemos y que solo tenemos 7 años, que es el aumento del 1,5 grados de temperatura al 2030, y que ya todos los informes hasta el momento nos vienen señalando que ya no hay una vuelta atrás. Más bien ahora los países tienen que abocarse al aumento de temperatura a 2 grados y cómo eso va a provocar una serie de impactos directos e indirectos. Es más, ya muchos países lo vienen experimentando, que son migraciones climáticas, ¿no? Sin embargo, como vemos, la minería tiene un amplio desarrollo científico, tecnológico, y uno diría, caray, si es que ha podido evolucionar a este nivel, minería versus el mundo, definitivamente debe estar marcando la pauta en criterios ESG. Es decir, ¿cuál es el sector que definitivamente podría hacer un cambio en la sostenibilidad? Para muestra un botón, ¿no? Definitivamente podría ser la minería. Entonces, si nosotros ponemos aquí y decimos, ok, entonces, ¿la minería acaso ha invertido en temas de criterios ambientales, sociales y de gobernanza? ¿La minería acaso está viendo como objetivo económico, financiero, de liquidez, de solvencia, de sostenibilidad? No necesariamente. Las estadísticas a nosotros nos muestran que en realidad el beneficio que trae ESG es inconmensurable, ¿no? Lo dicen absolutamente todas las Big Four, ¿no? Que son las compañías que miden el riesgo financiero a nivel mundial, que hasta las empresas unicornio tienen este potencial que presentan o que tienen dentro de sus lineamientos, este potencial de ESG, tienen una rentabilidad muchísimo mayor. 63% de impacto positivo versus escasamente un 8% de afectaciones cuando se aplican los criterios ESG en una empresa. Entonces, por todos los lados vemos que definitivamente si hacemos un análisis contextual respecto a qué empresa del sector podría generar un cambio positivo, no me cabe duda que uno de ellos es la minería. Sin embargo, nosotros vemos aquí, ¿no? Vamos a decir, ok, ¿cuántas emisiones o cómo se clasifican las emisiones? Se clasifican en 3 alcances, alcance 1, alcance 2, alcance 3. La minería ya ha puesto retos muy retadores, valga la redundancia, al 2030 y al 2050 incluso.
La ICMM, que es el International Council for Mining Metals, ya señala que de las cerca de 600 compañías mineras que están ellos o que trabajan a través de un gremio, porque este es un instituto que se dedica a hacer investigaciones, hace muchas políticas donde sus signatarios, es decir, estas 650 empresas mineras que están distribuidas en más de 50 países probablemente, adoptan los criterios, ya tienen un firme compromiso para reducir las emisiones de alcance 1 a alcance 2 al 2050 a 0, señores. Entonces uno diría, caramba, espectacular, conversa con lo que realmente estamos mirando. Avance en tecnología, la primera, minería versus el mundo, minería. Apuesta por una sostenibilidad, podemos ver aquí que definitivamente si nosotros escuchamos que la minería al 2030 o al 2050 para algunas compañías va a alcanzar en alcance 1 y el alcance 2, pues emisiones netas 0 de emisiones de G, y uno diría, está espectacular. ¿Y las de alcance 3? Las de alcance 3 todavía, lamentablemente, a pesar de ser las que generan del 70 al 95% de las emisiones de una industria, no son estudiadas. Entonces, ¿realmente estos objetivos son buenos? Sí. Es un paso más que de repente está dando ahora la minería, sin embargo, se necesita hacer muchísimos más esfuerzos para evitar o para mitigar un poco estos 7 años que nos quedan de 1,5 grados de temperatura. Sin embargo, de acuerdo a los ingresos, a este avance tecnológico que tiene la minería en el planeta, creo que podríamos hacer muchísimo más. Entonces, había contado 7 personas que sabían o habían escuchado o estaban relacionadas con los criterios ESG. ESG, por sus siglas en inglés, Environmental, Social and Governance, que equivalente en español es ambientes, sociales y gobernanza. ¿En qué se basan estos criterios ambientales y sociales de gobernanza? Existen muchos indicadores de muchas empresas, pues aquí incluso hay un programa PEER, los ha hecho CEPAL, hay empresas incluso que tienen sus propios indicadores de sostenibilidad. Indicadores podemos encontrar muchísimos. Teoría al respecto hay, sin necesidad de Google, es básicamente encontrar las matrices y vincularlas a las políticas que tiene la empresa y de repente hacer un poquito más, y la mayoría de empresas diría, bueno, estoy cumpliendo con mis criterios de ASG. Sin embargo, ASG va muchísimo más allá. Va muchísimo más allá de declarar que yo soy ambientalmente responsable, va muchísimo más allá de decir que yo vierto de acuerdo a los límites máximos permisibles, o que en el río donde estoy descargando estoy cumpliendo los SECAS, o que estoy contratando al 50% más 1 de la población o de la comunidad donde yo estoy generando los impactos asociados a mi proyecto. Los criterios ASG pueden evaluar sesgo por género, pueden evaluar más del 50% de la población contratada. Fabuloso, fabuloso que tú tengas una política de laboral en la empresa que trabajas, en la zona donde tú estás generando estos impactos. Pero ¿realmente estás dando la oportunidad a las mujeres de trabajar? ¿Realmente estás generando un impacto positivo en sus vidas? La minería, en promedio mundial, solo el 16% es población femenina del 100% global. Eso significa que ya de por sí genera una desventaja. Existe una brecha salarial de aproximadamente al 20 al 30% entre lo que se le paga a un CEO varón y lo que se le paga a una CEO mujer. Y eso marca la tendencia, lamentablemente, a nivel mundial, no solamente en los países europeos, americanos, sino también, y por efecto cascada, en los países de Latinoamérica. A diferencia de ciertas empresas, por ejemplo, como BHP, que tienen su planilla 30% de personal femenino, y todos miramos con admiración ese 30%. Pero cuando hablamos de 30 y 16%, ¿estamos hablando de equidad? ¿Estamos realmente poniendo la paridad al momento de la elección del personal? Estamos hablando que una mujer, para poder acceder a esos trabajos, tiene también que dejar su familia. Y normalmente los trabajos en minería
y especialmente para aquellos de mano de obra no calificada, están muy abocados al jefe de familia, como bien se le conoce. ¿Por qué? Porque el jefe de familia puede salir a generar dinero, mientras que la mujer normalmente está limitada a los hijos, a la casa, al cuidado de los animales, los ancianos y los niños. Entonces, eso es lo que en el momento representa minería. Definitivamente hay muchos avances de las grandes industrias, sin embargo tenemos brechas que definitivamente expone, visualiza y trata un poco de enmendar los aspectos ASG. Entonces tenemos 3 criterios, como había conversado: ambiental, social y de gobernanza, y así lo encuentran también en esa tabla. Como vuelvo a repetir, indicadores pueden haber muchos. Existe mucha metodología, existe también criterios nuevamente que las mismas empresas hacen en función al negocio, porque definitivamente la minería puede ser pues a tajo abierto, en subterránea, diferentes tipos de metodología, lo cual obviamente lleva a diseñar políticas específicas que ayuden a migrar hacia esta sostenibilidad que estamos buscando. Entonces, dentro de los criterios ambientales vamos a mencionar a innovación para la sostenibilidad. Habíamos hablado que la minería, el compañero está dormido, por favor no lo despierten, déjenlo ahí con tranquilidad, no se preocupe. Habíamos mencionado que la minería era una de las empresas a nivel mundial, comparada a nivel mundial, que más inversión tenía en tecnología, en desarrollo, y que por eso probablemente es que para alcance 1 y para alcance 2 al 2050, y como pionero de las demás empresas, iban a alcanzar unas emisiones netas cero en alcance 1 y alcance 2. Pero si miramos atrás este indicador de innovación para la sostenibilidad, ¿qué estamos haciendo más? ¿Qué nos indican nuestros criterios ambientales, sociales y de gobernanza? ¿Que solamente debemos limitarnos a alcance 1 y alcance 2? No, definitivamente. Deberíamos estar buscando alcance 3 también, ver qué es lo que podemos hacer a través de nuestra cadena de suministros, qué es lo que podemos hacer a través de los materiales que utiliza la empresa para generar esta producción, cómo es que los fabrican, porque vamos a ver. Si ustedes tuvieran la decisión, ustedes compran un equipo por AliExpress. Uno lo compra de manera, pues, mecánica, simplemente necesitas el equipo, aquí me cuesta $1,000 y en AliExpress me cuesta $100. Perfecto, me lo traigo porque es más barato. Pero al momento de hacer la trazabilidad resulta que este equipo es fabricado en una zona en China donde lamentablemente existe explotación infantil, donde lamentablemente no existen condiciones laborales, donde la gente se alimenta exclusivamente de 1 o 2 porciones de arroz por día y donde pues no existen horas, ¿no? 12 horas por día y si quieres hacer más, mejor todavía, ¿no? Y no necesariamente te pagan horas extras, ¿no? ¿Comprarías eso simplemente porque es más barato? Definitivamente, si uno hace la trazabilidad de los recursos que uno emplea para la generación de la empresa o del material o de cualquier cosa que nosotros necesitamos, no lo haríamos. Porque ya viene aquí conceptos de ética ambiental que en esta conferencia no vamos a tocar, pero definitivamente son cosas que nosotros nos tenemos que preguntar. Esto viene de zonas que fomentan la explotación infantil, la explotación laboral, esto viene de zonas donde se fomenta el trabajo forzoso, esto viene de zonas donde no respetan el medio ambiente. A veces uno se pregunta, ¿no? Oye, esta ropa que vi en Zara espectacular. Correcto, pero si esa ropa fue producida en Bangladesh, ¿cómo es que nosotros podemos asegurar que ese río no se contamina? Que ese niño que utiliza el río para lavar su ropa, para tomar agua, para bañarse, no se está contaminando. Y ojo, una de las industrias más contaminadoras, que no es la minera, por cierto, es la textil, que renueva sus producciones cada 2 semanas en el planeta. Entonces, ¿estamos invirtiendo lo suficiente para poder cumplir con innovación para la sostenibilidad? Realmente, cuando las empresas hacen una comunicación en materia de ESG, ¿estamos yendo a lo que realmente importa? Esa es una pregunta que nosotros nos tenemos que formular como ambientales para que cada vez que las personas que trabajen con nosotros nos pidan formular una política o nos digan, oye, ¿qué podemos hacer para mejorar el trabajo que ahora tenemos? ¿Qué podemos hacer para mejorar los estándares ambientales en la empresa?
nosotros nos pongamos a pensar, le voy a dar al inversionista, a mi jefe, a quien fuera que yo tenga que reportar una solución basada en la normalidad, en el estándar, o voy a darle una solución que realmente cause un impacto a largo plazo y sea sostenible. El segundo aspecto es biodiversidad y eficiencia en los recursos naturales. Esto lo escucho muchísimo. Y en minería, por ejemplo, al momento que se va a ubicar un depósito de desmontes, y seguramente muchos de ustedes trabajan o han trabajado o han visto proyectos mineros en consultoría, no interesa pues si es un bosque secundario. Es más, hay que sacarle, pues hay que buscarle a la norma donde sea que te diga que es bosque secundario. Revisa y rebusca todas las normas del MINAM, todos los mapas que fueran, si es que invéntalo, si es posible, que vaya a un forestal y que diga que es bosque secundario. Porque, oye, esto es mejor, menos horas hombre maquinaria, menos gasto en desplazamiento, está más cerca del componente y como es bosque secundario y las normas nacionales lo permiten, pues se tala 100 hectáreas para poner un depósito de desmonte. Suena absurdo, pero pasa y pasa siempre. Entonces, nosotros como ambientales, ¿qué tenemos que hacer? Realmente, por más que sea un bosque secundario, es elegible colocar un componente en una zona probablemente altamente diversa y donde ya la misma naturaleza ha logrado un equilibrio que ha podido generar un bosque secundario. Definitivamente no. Y ese es en el momento que nosotros debemos alzar nuestras voces. No porque legal, y no estoy yendo contra ningún departamento, siempre trabajamos con legales, adoro los legales a veces. Los legales siempre tratan de sacarle la vuelta a la norma, pero para eso nos forman como ambientales. Nosotros no estamos para mirar el árbol, estamos para mirar el bosque, para analizar las relaciones ecosistémicas que coexisten. Recordemos, nosotros no podemos vivir sin naturaleza. Y es por eso que la compañera, y seguramente Marco también lo mencionó, respecto a las soluciones basadas en naturaleza. Definitivamente el camino y todos estos criterios de ESG se conectan realmente para dar esa sostenibilidad que nosotros necesitamos. Entonces, la preservación de la biodiversidad no es solamente enumerativo, nombrativo, qué bonito, oye, mira, tal empresa reforestó, qué sé yo, no sé, 100, 200 hectáreas de bosque. ¿Y cuántas talaste? ¿Cuántas emisiones realmente tú generaste durante todo el tiempo de vida útil? Con reforestar 100 o 200 hectáreas, que de pronto ese árbol va a crecer en 8 o 10 años, ¿cuántas emisiones compensas? ¿Cuánto carbono secuestras? No es solo la comunicación de interés de decir, yo quiero respetar los recursos naturales y a ese punto nosotros como ambientales nos tenemos que quedar. Al contrario, ¿qué más tengo que hacer para por lo menos compensar las emisiones que yo tengo y generar una bonificación extra, vamos a llamarle, de los impactos generados? Cambio climático y descarbonización. Esto es lo que veníamos hablando respecto a las emisiones de alcance 1, alcance 2, alcance 3. Hasta el momento las únicas estudiadas son alcance 1, alcance 2 y alcance 3. ¿Alguien está relacionado con el cálculo de emisiones de efecto invernadero? ¿O qué son alcance 1, alcance 2 y alcance 3? Alcance 1 y alcance 2, básicamente, alcance 1, impactos directos, emisiones directas, alcance 2, emisiones indirectas, alcance 3. Emisiones indirectas también sí, pero de toda nuestra cadena de suministro. Nosotros, como les comentaba, nosotros nos hemos puesto a pensar al momento de comprar un producto, realmente cuáles son los indicadores de sostenibilidad ambientales que tiene esa empresa para fabricarlo. Sabemos si realmente cumplió por lo menos los estándares de trabajo, de salud, de seguridad, de calidad de agua, que no contaminó, que no utilizó un pozo subterráneo de agua donde la población toma el agua o no lo contaminó. No lo sabemos porque esas emisiones son las que menos están estudiadas a nivel industria y a nivel planeta en realidad. Entonces, el cambio climático y la descarbonización es un reto para todos, pero es un reto tan urgente que parece que a veces cuando veo algunas publicaciones y el último reporte indican pues no que tenemos solamente 7 años y es que ahora lo podemos contar, solamente tenemos 7 años para llegar al 1,5 grados de temperatura y
realmente necesitamos prolongar o aplazar la ejecución de medidas. Estamos en una posición, Perú es uno de los países que más va a sufrir los embates climáticos a nivel planeta. Nosotros estamos asentados en el segundo desierto más poblado del mundo. Entonces, definitivamente nosotros, especialmente en Lima, es donde se van a sentir los efectos del cambio climático allá por el 2030. ¿Qué digamos 2050? En el 2050 yo no sé si mi hijo va a tener suficiente, de repente, disponibilidad de recursos para... de recursos me refiero en el sentido de, no sé, consumibles para poder alimentarse adecuadamente, porque al 2050 se estima que ya no van a haber peces en el mar por el grado de contaminación que estamos teniendo, por la cantidad de plásticos que se vierten, por las empresas no reguladas, por evitar el establecimiento no de política, sino de mandato, a nivel de mandato de criterios de ESG en las empresas. La gestión de residuos es otra de las cosas más importantes, ¿no? La inadecuada gestión de residuos genera una contaminación literalmente de 360 grados, matriz agua, matriz suelo, matriz aire. Entonces, y residuos definitivamente es un tema que ustedes seguramente conocen muchísimo, es algo donde de repente nos hemos enfocado muchísimo, los ambientales, es un sector todavía que tiene muchísimas oportunidades y debe de manera mandatoria formar parte de los indicadores y criterios de sostenibilidad y principios ESG de una empresa. Y de ambientales podemos seguir hablando más. Entonces vamos a los sociales, solamente para dar una pincelada respecto a qué son los criterios ESG, cómo se podrían aplicar a las empresas, especialmente al sector minero o al sector minero energético. Sociales, pueblos indígenas. Nosotros hemos llegado a comprender que definitivamente cada vez que existe una protesta, pues los primeros que se levantan de manera organizada son los pueblos indígenas. Y de repente de nuestra posición, detrás de un televisor, detrás de un celular, podemos decir, pero caray, si les va a traer desarrollo, ¿no? Pero nos olvidamos que esas personas que viven ahí son los socios comerciales de aquellos que han ido a utilizar su terreno para generar esta empresa y generar el sector productivo, ya sea minería, energía. Y lo que se tienen que tener son marcos de política para la gestión adecuada de las partes interesadas, precisamente de aquellos pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque la forma de comunicar definitivamente no va a ser la misma. El permiso que uno tiene que tener para entrar a las comunidades y no llegar a una situación como las Bambas, que de cada 4 días de explotación, un día es a involucrarlos desde los procesos de diseño del proyecto. Existen muchísimos casos, Tambo Grande, Yanacocha, donde simplemente por no involucrar a la población desde tempranas fases del proyecto, no han podido ser sostenibles. Y no han podido ser sostenibles hasta ahora. Así saquen todos los permisos ambientales del planeta, si no existe un consenso social con las personas que son afectadas directamente por el proyecto, y más aún cuando estamos hablando de pueblos indígenas, que en el Perú existe la regulación a través de la consulta previa significativa, pues no puede haber sostenibilidad. Y hay muchas empresas que han avanzado, y ahora vamos a ver en la siguiente slide, creo, sobre la declaración de políticas que realmente vienen generando un cambio positivo en la industria, ¿no? Las partes interesadas, divulgación. El divulgar, el comunicar de manera transparente y desde las etapas previas de diseño es una de las cosas más importantes para que se genere sostenibilidad en los proyectos, para que este impacto sea positivo y a largo plazo. Entonces, los mecanismos de comunicación y de divulgación, no esperemos siempre que, por ejemplo, en comunidades nativas o en comunidades campesinas sea pues a través de Facebook, ¿no? Y si no tienen conectividad, ¿cómo vamos a hacer? Ay, no, qué pereza ir hasta allá. No, es que es población dispersa. Al contrario, como ambientales nosotros deberíamos fomentar que desde el inicio del proyecto todas las partes interesadas, todos aquellos que se sienten o son impactados directamente o tienen interés en el proyecto, conozcan, porque lo que nosotros buscamos es pasar del opositor al aliado, y para que pase de esta caja a esta caja necesitamos hacer muchísimo trabajo de difusión, muchísimo recojo de percepciones para poder adaptar nuestros modelos, nuestros diseños obviamente a todos los actores que nos van a acompañar durante todo el proceso de ciclo de vida del proyecto. Diversidad
equidad e inclusión. Hablamos de estas cifras de que el 16% de las mujeres, 16% del cupo laboral en la minería a nivel global solo es ocupado por mujeres. Y la población LGBTQI+, siempre se me confunden las siglas, la estamos incluyendo, discapacitados, también estamos incluyendo. Realmente cuando las empresas dicen quiero ser inclusivo, están cumpliendo la cuota de 10% de discapacitados en la empresa. ¿Cuántas personas que están acá pueden asegurar que su empresa cumple con la cuota de 10% de discapacitados contratados? ¿Quién? Uno, creo que alguien levantó la mano. Una sola persona de todos los asistentes puede asegurar que su empresa cumple en esta cuota. Increíble. Entonces, cuando nosotros hablamos de diversidad, de inclusión y de equidad, hablamos también no solamente de incluir, obviamente por temas de género y de población vulnerable, a las mujeres, sino también a aquella población que no se ve visualizada. Nosotros podemos a veces decir, no, pero ¿qué es población vulnerable? Población vulnerable es aquella que realmente, lamentablemente, por condición, ya sea etaria, de género, de sexo, de religión, no es aceptada socialmente como normalmente pues son, de repente, los varones en cierto tipo de trabajos, en cierto tipo de industrias. Entonces, lo que tenemos que fomentar a través del establecimiento de criterios sociales, en este caso, es precisamente la diversidad. Equidad, equal pay, equal work. Trabajamos igual, nos tienen que pagar igual. ¿Por qué debería existir una brecha salarial? No debería existir una brecha salarial cuando hacemos el mismo trabajo. Y si hacemos el mismo trabajo, deberíamos recibir el mismo pago. Y se ve muchísimo en la industria del cine. No sé si ustedes han visto, pero se hizo toda una controversia, recuerdo, por Mujer Maravilla, creo que es, no recuerdo. Pero la Mujer Maravilla, el hecho es que ganaba ni el 10% de su coestrella, cuando ella era la estrella principal. Entonces, se ve, este tipo de casos se ve en absolutamente todas las industrias, pero obviamente que quien recoge más datos, como es la minería, se visualiza muchísimo más. Derechos humanos, lo mismo que habíamos hablado en nuestra cadena de suministro. ¿Realmente podemos garantizar que se cumplan los lineamientos de derechos humanos? Hacemos el trabajo dentro del establecimiento de criterios para que nuestros contratistas, nuestras cadenas de suministro, nuestros socios estratégicos cumplan estas políticas. Y gobernanza. ¿A qué se refiere gobernanza? ¿Cómo se maneja la empresa? Transparencia. Existen muchas iniciativas a través de este Instituto de Minería y Metales que lo que hacen es publicar los contratos que ellos tienen. ¿Para qué? Para que todos los interesados puedan darse cuenta cuánto costó, cuánto pagaron, cuánto licitaron y cuál fue el alcance. Cadena de suministro. Cadena de suministro está en los 3 ejes debido a que involucra personas, involucra materialidad, análisis de doble materialidad, qué es lo que le afecta, cómo me puede afectar. Reportes no financieros. Es importante que las empresas, aparte de los indicadores obviamente financieros que tienen que entregar a los inversionistas, integren desde ya reportes no financieros y uno de ellos muy ampliamente conocido es el GRI. El GRI que ya implementa criterios de sostenibilidad y fue uno de los pioneros y definitivamente hay más, el GRI, el SAS, que es un reporte no financiero que está diseñado específicamente para minería y metales, excelente, e incluso se pueden certificar en SAS, que es en realidad muy beneficioso para todas aquellas personas que trabajan en minería, en textil. Tiene varias aristas, pero SAS en realidad te da un conocimiento respecto a los criterios ESG muy amplios y muy asertivos. Y metas públicas, ¿no? Es decir, tratar de integrar dentro de la compañía políticas que permitan la gestión adecuada de los criterios de ESG. Entonces, diferentes conceptos, como les había comentado, los criterios ESG no son nuevos. Ahora vemos mucho, al menos yo veo, en LinkedIn, especialista en ESG, director de ESG, gerente de ESG, gerente en ASG, pero no es otra cosa que la evolución de conceptos. Esto nosotros ya lo habíamos visto, ya lo venían trabajando las empresas, algunas más, algunas menos, pero esos conceptos han ido evolucionando hasta finalmente pues llegar
acá creo que tengo un cursor, ay qué bueno, a los aspectos ambientales y de gobernanza, ¿no? Definitivamente, cuando se comenzó a hablar y a mover un poco el tema ambiental, no sé si ustedes recuerdan, fue el libro de Rachel Carlson, ¿no? Entonces, a través de este libro donde ella pues evidenciaba que había un impacto importante en la naturaleza por el ejercicio de las actividades antrópicas, es que en el mundo se comenzó a hablar de medio ambiente y de sociedad. No es un criterio extraño a nosotros, le hemos puesto otro nombre un poquito más asertivo de acuerdo a la tendencia mundial, sin embargo son criterios que nosotros ya venimos utilizando, que ustedes utilizan a su día a día y que necesitamos profundizar para generar nuevamente un impacto positivo y significativo en las comunidades, en el ambiente en que nosotros nos desarrollamos. Nunca voy a saber cómo funciona esto. Como les comentaba, ¿no? Existen empresas, y acá he puesto solamente 2 ejemplos que son los más representativos. Este de acá es de BHP y este de acá es de Sauder Perú, ¿no? Sauder Perú fue muy interesante el programa que ellos tuvieron porque ellos diseñaron un programa de capital semilla para impulsar la generación de empleo, no a través de darles empleo ellos mismos, sino a través de las pymes, generar el desarrollo de las empresas en los alrededores del área de influencia ambiental y social directa de las comunidades donde ellos se desarrollan. Y por acá tenemos la política que ya forma parte de los lineamientos a nivel mundial de BHP con pueblos indígenas, ¿no? Entonces, definitivamente esta declaración forma parte de la ordenanza que van a tener y va a gobernar todas las actividades de BHP a nivel mundial. ¿Y quién lo faculta? El mismo CEO, ¿no? Entonces, ese impulso que se necesita, este tipo de metodologías, este tipo de criterios, este tipo de políticas que se necesita para generar estos cambios que estamos buscando en la minería. Entonces, después de haber comentado todos los escenarios, explicado un poco los criterios, visto un poco los indicadores, cuáles son los retos y oportunidades que tenemos en la aplicación de los criterios de ESG. Nuevamente, 0 emisiones netas a nivel mundial. Y no tenemos otro planeta hasta ahora o hasta que Elon Musk lo diga. Solo tenemos planeta Tierra, por si acaso. Tenemos 7 años, vuelvo a repetir. Solo tenemos 7 años y en una carrera de 7 años lograr que todos los países se pongan de acuerdo para bajarle a las emisiones por fuentes obviamente naturales y generar pues a mínimo un 50% de gases de efecto invernadero, fomentar la descarbonización de las empresas, es un reto realmente, está muy complejo de cumplir, pero la minería forma parte de estos, porque sin metales raros, sin litio, no podemos hacer la transición hacia una descarbonización o una matriz energética limpia. Pero obviamente a través de ciertos lineamientos que deberían ordenarse en todo este proceso, ¿no? Entonces, uno de los retos principales, una de las vías en las que se deberían trabajar de manera urgente, porque 7 años está aquí, todos vamos a vivir 7 años más que seguro para ver cuáles van a ser los impactos. El tema es cuánto lo queremos sentir, qué tanto queremos experimentar esos impactos, qué podemos hacer durante estos 7 años. Capitalismo transparente y responsable. Y voy a citar a Larry Fink. Larry Fink es uno de los CEOs inversionistas más importantes en el planeta y los invito a leer todos los años. En diciembre él saca una carta a los inversionistas, o ahora van a encontrarla del 2022, por supuesto, que vendrá con el 2023, y él ya ponía los criterios de ESG. Él desde el 2021, como muy buen visionario que es, Larry Fink exponía ¿por qué tenían que ser las empresas ambiental y socialmente responsables? No porque les gusta el medio ambiente ni la sociedad, es porque lamentablemente si no incluyen los criterios de ambiental, social y gobernanza dentro de los lineamientos de manera transversal, estas empresas no van a suceder, es decir, no van a permanecer en el tiempo. Es más, ahora la población joven a nivel planeta está incluso evolucionando al veganismo. ¿Por qué? ¿Por qué ahora es tan importante empresas como Beyond Meat? Beyond Meat es una empresa que ahora factura miles de millones. Beyond Meat es una de las empresas en las que invirtió mucho capital Bill Gates, que es una carne que no es carne.
Yo no como carnes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta empresa? Bill Gates se dio cuenta que el mundo del veganismo, el mundo ambiental, el mundo de los criterios ESG, definitivamente iba a generar dinero. Y cuando vio a estos chicos emprendedores de Beyond Meat, dijo, creo que voy a invertir aquí. Ahora, obviamente, ellos pues representan otra, ya salieron de la categoría pues del 98% de la población y se encuentran en el 2% de la población más adinerada del planeta, precisamente por este tipo de inversiones, ¿no? Precisamente por pensar out of the box y decir, ok, si yo realmente quiero contribuir al planeta, ¿qué cambios podría hacer? ¿Cuáles son las emisiones que está generando la producción de la carne? El 50% de las tierras en el planeta están destinadas para la producción de alimentos para las vacas, para las ovejas, para el chancho, las cosas que se comen. Entonces, ellos pensaron afuera de esa caja, hicieron inversiones responsables, incluso Bill Gates fue una de las personas que invirtió el dinero en Beyond Meat y ahora tienen una cartera impresionante de productos. Si quieren probar algunas, pasen por Totus, ahí las venden. Por si acaso. Inversión con propósito, ¿no? Y aquí vamos a hablar un poquito del greenwashing, ¿no? Coca-Cola hace mucho tiempo sacó una publicidad donde decía, bueno, yo reciclo todas las botellas o hasta el 30% de las botellas que normalmente se disponían en el mar. ¿Y qué está haciendo para no generarlas? ¿Es limpiar o no ensuciar? ¿Cómo es que yo me quiero vender? ¿Cómo es que realmente quiero proyectar que yo soy socialmente responsable? O sea, yo encima tengo que recibir los aplausos del público porque estoy recogiendo las mismas botellas que yo generé. Sin embargo, en ese momento, pues, estaba súper bien. Ahora, e incluso por las botellas que Coca-Cola reciclaba, se hacía llamar Coca-Cola verde. ¡Qué descaro! Y las botellas que disponían en el mar de manera irresponsable y la responsabilidad de esas botellas que generaban no importaba, ¿no? Definitivamente no importaba. Entonces es muy importante comunicar. Hace mucho tiempo vi un aviso donde decía, la minería produce agua. Yo dije, caray, ¿y esto? Comencé a leer el artículo, ¿no? Muy interesante, muy vendedor, ¿no? Y era que sí, la minería genera un balance hídrico positivo, pero en función a, obviamente, un diseño, ¿no? Que se hace para el cierre, ¿no? Que no necesariamente es un balance hídrico positivo y que hasta ahora, hasta el momento, se tienen muchos retos en el cierre de minas, muchísimos. ¿Qué se hace con un tajo abierto a una profundidad de 400, 500 metros? ¿Cómo se cierra? ¿Dispongo desmonte en él para cerrarlo y hago un nuevo cerro? ¿Lo nivelo? ¿Cuánto me podría impactar financieramente esa decisión? ¿Cuánto va a recaer en impacto a los inversionistas, a los acreedores? ¿Puedo realmente traer eso como solución de negocio para el cierre de minas? Es una pregunta pues que siempre se hace, que todavía no tiene respuesta, así que invitados todos a hacer una tesis de maestría al respecto porque faltan. De hecho, la UNI estaba en su momento alguna vez convocando para hacer ese tipo de tesis. Y es la inversión con propósito. No es invertir por invertir, no es agarrar y sacar una campaña publicitaria y decir yo cuido de, cuando realmente no estoy cuidando de, al momento de que si yo dispongo botellas, el decir que reciclo el 30% ya estoy haciendo una inversión con impacto o una inversión positiva o una inversión con propósito. Más bien debo invertir en cómo voy a hacer yo para evitar generar esas botellas que están generando la contaminación que vienen generando en el planeta. Y ahí se acabó la presentación. Gracias.